RTP. Tenemos a Michelle Villavicencio, máster en comunicación política y empresarial. ¿Cómo está, Michelle? Buenos días. Qué gusto contar con usted. Hola, ¿cómo estás? Bien, Hola, bien. Aquí Doménica Tabaqui y María Fernanda Perrone. Según su criterio, Michelle, ¿qué candidatos supieron realmente apelar a las emociones? Porque tanto se habla de que el voto ya no es ni siquiera de las propuestas que presentan los candidatos, sino de la parte emotiva, de la parte emocional. ¿Cuáles fueron los más acertados, por más de que tal vez no fueron los ganadores, pero que fueron los que más conectaron con el electorado? Bueno, a ver, hablando desde el lado de las neurociencias de las emociones, que es, digamos, lo que yo he analizado en este último tiempo en las elecciones presidenciales en las que acabamos de participar, hay dos elementos fundamentales. Tenemos dos candidatos, digamos, que posicionaron muy bien una emoción que es una de las principales en el ser humano, que es el miedo. Y es por eso que tenemos a dos candidatos punteros que hoy se están disputando, digamos, la presidencia de la República en una segunda vuelta. Pero adicionalmente a ellos, bueno, yo podría destacar realmente la participación o el uso y el manejo de la que tuvo el candidato Leonidas Diz. Es cierto, él no alcanza, digamos, una buena puntuación o una puntuación relevante que le haya llevado a la segunda vuelta. Él tuvo mucho o puso mucho énfasis en conectar con las audiencias jóvenes a través de causas. Acordémonos que hoy el electorado, que es en su mayoría joven, se moviliza no por ideologías. De hecho, la brecha que existe entre los jóvenes y la política cada vez es mayor. Sin embargo, hablarles a los jóvenes a través de estas propuestas que no son técnicas, que no son ideológicas, que no son, como tú decías, más allá de resultados o más allá de teorías, hablarles a través de causas, que es lo que les moviliza, eso hace que el electorado se conecte contigo. Entonces, ¿qué hizo Leonidas Diz en este sentido? Es hablar o aterrizar sus propuestas en el tema ambiental, por ejemplo, que son causas que movilizan, son causas movilizadoras, son causas que los jóvenes respaldan. Ahora, en cuanto a los dos candidatos, por supuesto, apelaron mucho a esa emoción y a ese sentimiento movilizador en todo ámbito y no solamente en lo político, sino también hablando desde el marketing, ¿no? Hablando desde el neuromarketing. Uh-huh. El miedo. El miedo a que cada candidato, a ver, candidatos le vende a la ciudadanía. Michelle, si me escucha, el miedo, Luisa González, ¿a qué? Y Daniel Noboa, el miedo a qué le transmitieron a su electorado. Mira, aquí yo estaba justo analizando hoy este tema de las campañas electorales de los dos candidatos y yo decía, nos estamos enfrentando a campañas espejo, porque los dos están infundiendo el temor en los ciudadanos. Por un lado, el candidato Daniel Noboa nos habla del miedo de regresar al pasado, el miedo de volvernos una Venezuela, el miedo del modelo, digamos, del modelo de gobierno, el socialismo del siglo XXI, pero por su lado también la candidata Luisa González nos está vendiendo el miedo a que vuelvan los apagones, el miedo a la inseguridad, el miedo al tema económico, a la falta de oportunidades, el miedo a las privatizaciones. Entonces, cada uno de ellos está utilizando este elemento potente que es un detonante inmovilizador para las acciones de la gente, que en este caso es el público al que quieren llegar, para poder captar el voto de cada uno de los electores. Por eso yo creo que estas elecciones, de verdad, te digo, son tan particulares porque están basándose prácticamente en lo mismo. Michelle. Claro que por un lado... Para María Fernanda Perrone, ¿cómo está usted? Quizás esa campaña espejo cambia a partir del discurso de Luisa González y empezar a utilizar la palabra esperanza, aunque no una sola palabra, no es un eslogan, no es una campaña, pero quizás está dando idea de hacia dónde va y de hecho el presidente también la utiliza luego. Te iba a decir justamente eso. Por eso hablo de esta particularidad que tenemos hoy en estas elecciones, donde tenemos campañas que básicamente están haciendo lo mismo. Entonces, claro, para el electorado es bastante difícil y va a ser bastante difícil identificarse con cuál de los dos miedos será más potente, ¿no? O sea, ¿qué no quiero? Digamos, en la realidad que cada uno presenta. Y lo que tú dices es absolutamente cierto. Luisa González hablaba de la esperanza
el miedo convertido en esperanza. Uh-huh. ¿Cómo combato el miedo? A través de la esperanza. En la esperanza de hacer cosas distintas, la esperanza de darte un futuro mejor, la esperanza en todo sentido. Pero resulta que el candidato presidente Noboa, en la entrevista que le hacen ayer, el día de ayer, también habla de la juventud vota o los jóvenes votan por la esperanza. Entonces creo que cada uno de los dos y sus estrategas tienen un trabajo sumamente complicado a la hora de elegir la narrativa, Michelle, a la hora de poder estructurar ese mensaje que sea adecuado, que sea único para cada uno de ellos y que los desmarque de la campaña del otro. Porque si bien es cierto, tenemos hoy por hoy una polarización que se instauró en los ciudadanos, también es cierto que la gente no está votando por ideología, porque tenemos el voto de rechazo. El voto de rechazo hacia Noboa, digamos, del candidato Noboa que vota por la Revolución Ciudadana. No necesariamente porque comulgue con su ideología o comulgue con su forma de hacer gobierno, pero sí porque, digamos, es la única opción que tienes de rechazar lo que está haciendo el gobierno actual si estás en desacuerdo. Pero por otro lado tienes ese electorado que rechaza al correísmo, digamos, rechaza al socialismo del siglo XXI, pero que le toca dar el apoyo a este gobierno con el que estamos ahora, Michelle, ¿no? El que actualmente está en función. Las segundas campañas, y creo que en esta en particular, tiene un riesgo mayor, porque cómo desmarcarte de lo que no funcionó para atraer a los nuevos votantes sin que eso te haga perder los que ya tienes. Claro, por eso te decía, es un problema gravísimo, digamos, es un reto enorme el que tienen los consultores políticos, porque claro, empezar a hablarles a los jóvenes, a ver, tenemos que caer en cuenta de que el mayor electorado que tenemos hoy por hoy son jóvenes, son casi el 54% de la población, son los que básicamente definen el voto. Y a este electorado, además, los votos indecisos, digamos, o los que no acudieron, que son más de 2 millones de ecuatorianos, a este voto indeciso, ¿cómo le convencemos? ¿Cuál va a ser la mejor opción? ¿A qué miedo, ¿a qué miedo le tengo más miedo? Digamos, ¿a qué oferta le tengo más? Ríase, lo anoté. ¿A qué amenaza le tengo más miedo? Michelle, algo más antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Será de hacer como una media, un promedio y entre por qué la gente votó por mí, por qué la gente no votó por mí, qué le sería necesario para el que no votó por mí sin que esto afecte la votación que ella es mía? Es decir, ¿qué puedo restar de mi discurso o de mi propuesta? Se me ocurre que quizás, si usted es la experta, quizás para la revolución sea menos Correa, más Luisa. A lo que le tengo miedo es a Correa, no necesariamente al personaje, podría ser ese. En el caso a Daniel Noboa, quizás más propuesta, menos baile. A ver, hay ciertas maneras de poder llegar al electorado para que tú puedas activar, digamos, esa parte emocional que tenemos nosotros todos en nuestro cerebro límbico, ¿no? Recordemos que el cerebro está dividido en 3 partes, el cerebro límbico, el cerebro reptiliano y el neocórtex, donde este último cerebro, donde se hace una bajada, digamos, de las emociones y se toma decisiones más conscientes. Entonces, ¿qué pasa? Para yo hablarle al público, debo hacer mensajes cotidianos, mensajes que hablen de esas necesidades de la gente. Es decir, si yo vivo en un barrio donde hay extrema inseguridad, no puedo ir a proponer alcantarillado, por ejemplo. ¿Me explico? O sea, tengo que hablarle a la gente de sus necesidades, hacer una bajada comunicacional de tal manera que pueda conectar de la forma en la que ellos se comunican, que es algo que, déjame decirte, hizo muy bien el candidato presidente en su primera elección, en el 2023. Él le hablaba a los jóvenes en su idioma, digamos, ¿no? Uh-huh. En su forma cotidiana de hablar, a través de los canales, ¿no?, de comunicación que ellos usan, utilizando métodos que ellos usan. No es en vano que hay un gasto de más de $2 millones en el uso de una plataforma tan importante como es TikTok. Pero una cosa es usar y otra cosa es abusar. Y pensar que únicamente el uso de las plataformas digitales me van a movilizar a mis electores al voto. Esto no es así. Lo que yo creo que en este sentido, por lo menos refiriéndome al candidato presidente, sí tiene que haber una combinación entre lo analógico y lo digital. No puedes olvidarte que la gente necesita todavía el contacto. Es súper importante estar con la gente, estar en territorio, hablarle a la gente mirándole a los ojos,
hablarle de manera empática. Para poder lograr una propuesta adecuada de uno o de la otra, del uno o del otro candidato, es importante activar la escucha social, la escucha activa a los ciudadanos. Ese es el fundamento básico para poder construir mensajes potentes, mensajes que realmente Michelle, conecten con tu audiencia. ¿La escucha activa en territorio o puede ser, por ejemplo, también utilizando todas las plataformas y herramientas tecnológicas como hacer en vivos, videollamadas y demás? Los recursos que tú tengas a tu alcance. Sin embargo, la escucha activa tú la puedes hacer en medios digitales, pero como te digo, la presencia del candidato en territorio no puede estar divorciada, o esa estrategia no puede estar divorciada de la estrategia digital. Porque si bien es importante, sí, pero acuérdense que vivimos en un momento de infoxicación. Todos están comunicando a través de las redes sociales, y un error gravísimo que cometieron los candidatos anteriores en la primera vuelta fue que todos se volcaron a publicar y a hacer campaña en TikTok. Sí, pero de cierta manera se veía desesperación, improvisación. Eran capaces de hacer cualquier cosa con tal de generar una tendencia, pensando que, digamos, estas tendencias, que por cierto son efímeras, son de momento, te iban a generar votos. Y ya vemos lo que sucedió, porque vemos candidatos que permanecían en el TikTok y sin embargo no llegaron ni a un 10% de la votación. Y que es el ejemplo que yo les doy, el de Leonidas Issa, por ejemplo, que estaba mucho en redes sociales, sin embargo, no capitalizó eso, no lo logró transformar en votos. Pero sin embargo, Michelle, corrígeme si me equivoco, Leonidas Issa capta una votación adulta, no tanto de jóvenes. Hasta el presidente lo decía en la entrevista el día lunes, que habían muchos votantes donde sus padres sufragaban por Leonidas Issa y los hijos por Daniel Noboa. Si tú ves... Ajá. Perdón. Sí, te escuchamos. Sí, pero si tú ves la respuesta que él tuvo en redes sociales, es súper importante. Ese escenario donde él se manejó en las redes sociales fue súper alto. Él sabía hablarle a la gente, él hizo una campaña, como te digo, de causas, basada en causas, que es un movilizador, pero sin embargo, eso como lo te acabo de decir, eso no se convierte o no se transforma en votos. Sí puede durarte lo que te dura una tendencia en ese momento en redes sociales, pero eso no significa que eso va a mover hacia el voto. Dar el voto, exacto. Porque, a ver, hay algo que es súper importante. Es importante captar la atención de la gente, pero más que eso, es importante mantener la atención. Michelle. Porque tú puedes captar la atención en un momento, pero es momentánea, ¿no? Sí. Michelle, gracias. Nos quedamos con 3.000 preguntas, el tiempo cortísimo. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias a ustedes. Y una próxima invitación seguro. Muchísimas gracias. RTP